Pavanquerioya, 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 Bien. Pavanquerioya. Un poco acerca del contexto legislativo de los derechos indígenas en América Latina. Y pues quiero empezar recalcando que en todos los países en los que existimos los pueblos originarios, todos los derechos de los pueblos indígenas que ahora guardamos en nuestros territorios se han logrado a partir de las luchas milenarias. Ningún derecho ha sido regalado, ha sido valorado sí, pero a partir de las luchas colectivas. Por ello, queridos compañeros y compañeras, es importante que todos podamos abrazar el fuego que ayer encendimos para estos días, que es el fuego sagrado de la memoria de nuestros abuelos y abuelas, con el propósito de que no se pierdan los sistemas alimentarios originarios de cada pueblo y nacionalidad. El derecho internacional de los derechos de los pueblos indígenas se integra dentro del derecho internacional de los derechos humanos. Uno de los instrumentos de derecho internacional sobre derechos indígenas es el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que fue adoptado en el año de 1989 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, que daba la casualidad que en dicha conferencia no habían indígenas, puesto que el convenio era solo para empresarios y trabajadores, ¿no? Pero dentro del grupo de los trabajadores estaban los sindicalistas, que sí tenían voz dentro de esa conferencia. Entonces lo que se hizo es que afuera del salón donde se llevaba a cabo la conferencia estaba un grupo de indígenas de Ecuador y de otros países, y pues los sindicalistas eran quienes salían a consultar qué debían poner y qué no dentro del convenio sobre los asuntos de pueblos indígenas. Así fue como se conformó ese convenio. El convenio 169 es en la actualidad el tratado internacional de referencia en materia de pueblos indígenas y recoge derechos colectivos de gran importancia para todo lo relacionado con la protección de los territorios y la lucha contra el cambio climático. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué son los derechos colectivos de los pueblos indígenas? Todas las personas tenemos nuestras propias formas de vivir, que las expresamos cuando estamos en nuestras casas, en nuestras comunidades, barrios, ciudades, costumbres que están, por ejemplo, en la comida, que ya lo venimos hablando estos días, fiestas, trabajo, forma de organizarnos. Estas formas de vivir son parte de nuestra identidad. Sin embargo, no todos vivimos de la misma manera. Nuestros países son diversos porque hay muchas culturas y formas de vida. Y ante toda esta gran diversidad cultural, debemos preguntarnos, compañeros y compañeras, ¿qué pasaría si dejáramos de practicar nuestras costumbres y formas de vida? Pues con el tiempo seguramente desaparecerían. De la misma manera sucedería con los pueblos indígenas u originarios, lo que pondría además en peligro su existencia misma. Y para garantizar y proteger nuestras formas de vida, existen estos derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios. Siguiente, por favor. Estos derechos se pueden clasificar en al menos 5 dimensiones, las cuales son la dimensión política, que requeriría la protección de los derechos de autogobierno, formas de gobernanza, a las autonomías, a los sistemas propios de adopción de decisiones y a contar con organizaciones políticas propias de cada pueblo al margen de los partidos políticos tradicionales, ¿sí? La otra dimensión es la territorial medioambiental, que está relacionada con los derechos a la propiedad colectiva de la tierra, a la preservación de nuestros ecosistemas, a los recursos naturales, a la protección de nuestros recursos naturales, a la delimitación y titulación de nuestros territorios, a un medio ambiente saludable, a mitigar los efectos del cambio climático. Luego, dentro de la dimensión jurídica,
que existiría el respeto al derecho propio, a nuestros propios sistemas de hacer justicia en cada pueblo, justicia indígena que le llamamos aquí en Ecuador, a los mecanismos internos de resolución de conflictos, a las autoridades judiciales tradicionales, a la personalidad jurídica colectiva, al acceso a una justicia propia en definitiva. Luego tenemos la dimensión económica y sociocultural, que está relacionada con el derecho a la preservación de nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial, a la preservación de nuestra identidad y la protección de nuestros conocimientos y tradiciones, a nuestros derechos colectivos de propiedad intelectual, a nuestra educación bilingüe e intercultural, a la salud intercultural, al derecho propio y autónomo, a sistemas y medios de subsistencias tradicionales, a nuestros propios modelos de emprendimiento, al randy-randy, que le llamamos aquí, a la reciprocidad, a la tecnología y a la satisfacción de las necesidades básicas, materiales y humanas, ¿ya? Y luego también tenemos la dimensión participativa, que podemos asociar al derecho a la consulta y al derecho al consentimiento previo, libre e informado, que sin duda ha sido el más importante y discutido. Derecho, este último que se ha estudiado, que ya hemos estado estudiando desde el día de ayer también, algo lo mencionamos. Al día de hoy, la consulta se ha convertido en una de las cuestiones más trascendentes en la relación entre gobiernos y organizaciones indígenas especialmente. La consulta señala una vía de diálogo, promociona un acuerdo constructivo y un consenso frente a la imposición dominante de los gobiernos. Este convenio 169 también utiliza el término territorio conjuntamente con el de tierras. El término territorio refleja una concepción global de lo que es la relación que une a los pueblos indígenas con nuestro entorno natural, basados en cosmovisiones y enmarcadas en la relación espiritual que ya estábamos conversando, que mantenemos con la madre naturaleza o Pachamama. Esto significa que los territorios para los pueblos indígenas son algo que va mucho más allá de un simple espacio para explorar, con recursos para explorar, ¿sí? Hablar de territorios frente a tierras significa superar la concepción capitalista del disfrute, de lo extractivismo, del usufruto, de la explotación económica de las mismas, ya que este territorio se relaciona con los diferentes elementos nuestros, que son el agua, los bosques, los recursos marinos, los recursos pesqueros, los recursos naturales, incluso del subsuelo, y también con la cultura de los pueblos indígenas. No se puede entender la cultura de un pueblo indígena sin el apego a su territorio, por lo que la protección de este es la condición para la protección de nuestra identidad colectiva. Además, en este convenio 169 se reconocen también los derechos de propiedad y de posesión sobre las tierras que hemos ocupado históricamente los pueblos indígenas, aunque no las hemos ocupado permanentemente, y en las que se han llevado a cabo actividades tradicionales y de subsistencia. El convenio también establece que debe protegerse los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales, asegurándose el derecho a participar en la utilización, en la administración y la conservación de tales recursos. Y si la posesión de estos recursos recayera en el Estado, deberían primero consultarse a los pueblos indígenas que habitamos en tierras sobre los que existen estos recursos. Siguiente, por favor.
En el marco de los procedimientos especiales previstos en los mecanismos de vigilancia de las normas del convenio, se han recibido algunas quejas en contra de los estados como Colombia, como Dinamarca, Perú, México y también aquí en Ecuador, porque el Estado no ha cumplido con las disposiciones del convenio. Les he puesto ahí dos claros ejemplos. El uno es acerca de la Amazonía, de la extracción del petróleo en la Amazonía en territorios ancestrales, y el otro, si leemos, dice: Ecuador, territorios indígenas ancestrales bajo amenaza, ¿áreas protegidas o es un despojo disfrazado? La titulación de territorios ancestrales es un derecho constitucional aquí en el Ecuador, de las comunidades, de los pueblos y de las nacionalidades indígenas. Sin embargo, en la práctica, este derecho ha sido negado por el Estado ecuatoriano. Su implementación enfrenta obstáculos legales y administrativos, por lo que hemos exigido a los gobiernos de turno que se reconozca y se titule los territorios ancestrales indígenas como un paso fundamental para proteger los derechos y garantizar la conservación del medio ambiente. Aquí en Ecuador, la falta de titulación de tierras ancestrales ha generado conflictos sociales y ambientales, poniendo en peligro la conservación de la biodiversidad. No hay una política pública que proporcione algún mecanismo para que los pueblos y nacionalidades indígenas obtengamos títulos de propiedad de nuestros territorios ancestrales que se encuentran dentro de los famosos sistemas nacionales de áreas protegidas y del patrimonio forestal nacional. Los territorios ancestrales son espacios colectivos de vida, donde las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercemos nuestra autoridad, manifestamos nuestra identidad y preservamos nuestra cultura, de acuerdo a nuestra cosmovisión. Siguiente, por favor. Otro instrumento es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, que fue adoptada por la Asamblea General en el año 2007, y que recoge los principios de igualdad y no discriminación, al tiempo que también se incorporan nuevas disposiciones con lo ya relacionado a los derechos colectivos, como por ejemplo que dentro de esta declaración se reconoce la importancia de las culturas indígenas y su diversidad. Se avanza también en el convencimiento de que el control por los pueblos indígenas de los acontecimientos que les afecten y a sus tierras, territorios y recursos les permitirá reforzar sus instituciones, sus culturas y tradiciones y promover el desarrollo de acuerdo a las aspiraciones y necesidades. Dentro de esta Declaración de las Naciones Unidas también se destaca la desmilitarización de las tierras y territorios indígenas, cosa que no está pasando, ¿no? También se está atentando contra ese derecho, al menos aquí en Ecuador, en la Amazonía y en los territorios donde hay recursos minerales. También en esta declaración se reconoce la libre determinación de los pueblos, en virtud del cual estos determinan libremente su condición política y persiguen libremente también su desarrollo económico, social y cultural. Cabe mencionar que la Declaración de las Naciones Unidas reconoce a los pueblos indígenas el derecho a determinar nuestra propia identidad o pertenencia conforme a nuestras costumbres y tradiciones y a determinar las estructuras y elegir la composición de nuestras instituciones de conformidad con nuestros propios procedimientos. Se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a promover, desarrollar y mantener nuestras estructuras institucionales, incluso nuestros sistemas jurídicos, que esto está muy alineado también a lo que mencionaba en el convenio 169.
La Declaración de las Naciones Unidas también habla sobre el derecho de consulta y el derecho a libre consentimiento previo e informado, ¿no?, que ya también veíamos en el convenio 169. El derecho al libre consentimiento previo e informado ha surgido tras el desarrollo del derecho a la consulta, con el fin de garantizar que los proyectos ejecutados por empresas privadas o por los estados en los territorios ancestrales cuenten antes de su puesta en marcha con el libre consentimiento previo e informado de los pueblos indígenas, habitantes originarios de aquellos territorios, asegurándose siempre que se les tome en cuenta y que se les consulte, teniendo en última instancia la capacidad de decidir al respecto. Sin embargo, esto, al menos aquí en Ecuador, y estoy segura que en sus países también no está pasando. No puede existir autodeterminación y libre desenvolvimiento si en aras de intereses económicos o comerciales las decisiones respecto a cuándo, dónde y cómo explotar los recursos naturales en territorios indígenas siguen siendo tomadas sin el consentimiento de los más directamente afectados, que en muchas ocasiones se han visto desalojados de sus territorios tradicionales. Han perdido el derecho de acceso a la tierra, que tal y como hemos visto, tienen una especial significación cultural y simbólica, o han sido víctimas de la implementación de proyectos de desarrollo ajenos a su voluntad colectiva. Siguiente, por favor. Y ahora, ¿cómo se… Siguiente, por favor, a la siguiente. Ya, a la siguiente. Si hay una más, eso, ahí. ¿Cómo protegemos los derechos de los pueblos indígenas? Hasta la fecha no se han creado mecanismos de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones de los estados, que específicamente están destinados a la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, no hay un tribunal internacional sobre pueblos indígenas o una instancia parecida. Claro, existen los instrumentos sí, como el convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas y otros instrumentos más, pero no hay quien haga esa fiscalización, quien vea que en realidad se está cumpliendo eso. El convenio 169 es el único instrumento internacional vinculante que no incorpora ningún mecanismo de control específico de las obligaciones que los estados han contraído al ratificarlo, aunque sí cuenta con mecanismos generales, ¿no?, pero para todos sus convenios. Tampoco la Declaración de las Naciones Unidas prevé mecanismos de protección autónomos o el establecimiento de órganos de control. Siguiente, por favor. Y para terminar, queridas y queridos compañeros, quiero que recordemos, que nos vayamos con esto, que para aplicar los 21 derechos colectivos, primero debemos consolidarnos como sujetos colectivos de derechos, luchando por los 21 derechos. No podemos perseguir de forma individual, sino de manera colectiva, ¿sí? ¿Y cuáles son estos principales derechos colectivos? Pues territorialidad físico y espiritualidad, diferentes formas de gobierno en los pueblos, identidad cultural de acuerdo a nuestra conexión con la madre tierra, memoria histórica que no debe desaparecer, derecho a la educación propia, derecho a la justicia indígena, derecho a la soberanía alimentaria, entre los principales, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, eso era lo que yo quería compartir con ustedes, espero que no se hayan dormido. Muchas gracias.